Hoy vamos a hablar de un método basado en población. Hablo de un método porque así como vimos métodos de estado simple y hemos visto el recocido simulado, hemos visto el hill climbing con reinicios y otras variaciones que mencionamos, en el tema de métodos basados en población también hay muchas estrategias. Digamos que la más comúnmente utilizada desde hace muchísimo tiempo son los algoritmos genéticos. Ese lo vamos a tratar, pero primero voy a arrancar con este algoritmo que se llama la búsqueda armónica. La búsqueda armónica es un algoritmo eh, que tiene una población y que esa población va evolucionando en el tiempo, se va mejorando. Así como acá teníamos en los algoritmos de estado simple teníamos una solución y esa solución iba mejorando en el tiempo, en la búsqueda armónica tenemos es una población, un conjunto de soluciones. Entonces, bueno, primero vamos a ver los conceptos, cómo es el algoritmo, un ejemplo, y vamos a hablar de algunas variaciones. Este algoritmo tiene muchísimas variaciones. Le han hecho muchísimos cambios, yo voy a mencionar solamente dos adicionales al algoritmo clásico. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es la idea de este algoritmo? Este algoritmo básicamente nace de tratar de imitar el proceso de improvisación musical. Fue propuesto en su versión discreta en 2001 por Jin y Lee, y después salió una versión real en 2005 también por los mismos autores, por Jin y Lee. Básicamente estos señores se fueron a Nueva Orleans, a donde los cantantes, la gente que toca jazz, este, hacía sus presentaciones y empezaron a tratar de estudiar cómo es que ellos hacían la música. Entonces, normalmente ellos utilizan mucho el tema de la improvisación. Es algo así como aquí los copleros que empiezan a dar un tema y ellos van aparte de ese tema a ir sacando las frases, los chistes y demás, y el otro contesta con el chiste anterior y agregándole algo más. Es decir, es mucha la improvisación que se tiene que hacer. Para hacer esa improvisación, pues ellos tienen que tener en cuenta en la memoria chistes que tienen. En este caso en la memoria tienen ya algunas melodías que saben que funcionan, pero también tienen que arriesgarse en el momento ahí, de un momento decir, de pronto me suena bien algo así, y hacen ese cambio. Entonces, tratando de imitar ese proceso, ellos lograron obtener un algoritmo que permite ser utilizado al igual que los otros algoritmos en forma general para resolver diferentes problemas. Entonces, aquí pues digamos hay unos nombres relacionados con la inspiración, es decir, con el área de la música, en donde por ejemplo una armonía es todo el vector solución, la estética es qué tan chévere suena, ¿cierto? Pues para nosotros es la función objetivo, ¿cierto? La práctica son las iteraciones en donde él está experimentando, está optimizando la solución. Y la experiencia es básicamente lo que él ya tiene almacenado en la memoria, que son cosas que funcionan bien, ¿cierto? Entonces es más o menos para entender cómo son los temas. Obviamente también hay otros como el rango de afinación, es decir, en qué valores cada variable puede valer, los músicos, que son las variables de decisión y demás. Pero en general esto es como así se inspiraron y ahora vamos a ver cómo es el algoritmo. Para ver el algoritmo, pues básicamente vamos a tener cosas que son bastante conocidas. Primero la inicialización de los parámetros. Pues nosotros tenemos que decir el máximo número de EFOS, ¿cierto? En los algoritmos que vimos. Por ejemplo, en Hill Climbing, cuando el problema era continuo, nos tocaba definir el bandwidth. Cuánto iba a ser de grande ese pequeño ajuste que se iba a hacer a cada variable. Entonces aquí también hay unos parámetros. Entonces hay que inicializar esos parámetros o definirle los parámetros que va a necesitar el algoritmo. Eso lo vamos a ver ahorita, como por ejemplo el tamaño de la población. En los anteriores no teníamos que definir tamaño de población porque no teníamos una población, teníamos una solución que se iba mejorando. Acá ya necesitamos saber cuál es el tamaño de la población y otros parámetros. Ahora, inicializar la memoria armónica básicamente es que cuando nosotros en estado simple decíamos inicializar la solución S o la primera solución o la solución B, entonces, ¿qué hacíamos? Básicamente
creábamos una solución y la metíamos allí como esta es la solución mejor de la que vamos a partir. Aquí no podemos crear una sola, tenemos que crear un conjunto de 10, de 20, bueno, el tamaño de la población que se define, o en este caso el tamaño de la memoria armónica. En forma transversal, en la gran mayoría de algoritmos, se habla de la población. Acá, por el tema de que se está imitando la música, ellos no lo llamaron población, lo llamaron memoria armónica. Pero es la misma historia. Es un conjunto de soluciones al problema y simplemente acá lo llaman memoria armónica en PSO, que es otro algoritmo de optimización, que es optimización por enjambre de partículas. Como son enjambres, entonces a la población ya no le llaman población, sino que le llaman enjambre. Aquí memoria armónica, en un genético le llaman población, y bueno, diversos algoritmos pueden ponerle un nombre diferente, pero el concepto es el mismo. Un conjunto de soluciones al problema que son generadas de alguna forma. La forma más básica en forma aleatoria. Después viene el proceso de optimización, ¿cierto? Entonces, en el proceso de optimización, este algoritmo tiene algo que es especial y es que él va a crear en cada iteración desde acá hasta el final, este bucle 3 todo esto, él crea una solución. Es decir, en la memoria armónica creó, digamos, 20 soluciones iniciales. Y acá viene lo que se llama el proceso de improvisación y en el proceso de improvisación crea una sola solución. ¿Sí? Entonces en eso se parece a los de estado simple porque va a crear en cada ciclo, en cada repetición allí de optimización, una sola. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia acá? En el estado simple que hacíamos, hacíamos una copia de la solución que teníamos y le hacíamos un tweak, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que tenemos allí, o como se conoce en la naturaleza, es una reproducción asexual. Es decir, yo tengo una sola solución y de esa sola solución sale un hijo, sale una nueva solución. Entonces, como tuviera un bebé, ella sola, esa sola solución. No necesitó de un papá y una mamá, solo él. En este caso, esta nueva solución normalmente termina siendo una solución que va a tener componentes de varios elementos de la memoria armónica. Entonces, si en la memoria armónica tenemos 20 soluciones, él puede tener el primer campo de la primera solución, el segundo campo de la quinta, el tercer campo de la cuarta, el cuarto campo otra vez de la cuarta, o sea, sale de diferentes partes e inclusive pueden haber partes que son aleatoriamente generadas. Entonces, ese es el proceso de creación de una armonía o la improvisación. Esa nueva armonía que va a improvisar el proceso tiene esas reglas. Tocar una armonía conocida, o sea, sacarlo de la memoria, aleatoriamente un valor de los valores que están allí, hacer un ajuste a una armonía conocida, es decir, sacar algo de la memoria pero hacerle un pequeño tweak o hacerlo aleatorio, sacar aleatorio, un valor ahí, este campo tiene que valer entre tanto y tanto, pues simplemente lo saco aleatorio. Y cuando ya se tiene esa solución, entonces al tener la solución, ¿qué se hace? Se mira si esa solución que se creó o esa armonía o esa improvisación que se creó es mejor que el peor que está en la memoria armónica. Entonces en la memoria armónica usted los puede ordenar de la mejor solución a la peor solución y tú dices esta nueva es mejor que esta más mala, sí, sí, entra y saca la otra. ¿Sí? Y el proceso se va, digamos, repitiendo tantas EFOS como yo haya definido. Si yo definí 1000 EFOS y tuve una población de 20, pues creé aquí la población de 20 y esto se realizará 980 veces para que sumada con las 20 aquí me dé las 1000. Cuando termine, ¿el que hace? Se acabó porque se le acabaron las EFOS, pero entonces cuando termine, él retorna la mejor solución que hay en la memoria armónica. Entonces, es importante tener en cuenta que el algoritmo en el proceso de evolución genera solo de a una solución. Cuando uno, por ejemplo, está haciendo un algoritmo genético, uno tiene una población de 20 y con esos 20 genera otros 20. Normalmente, no todos los algoritmos son iguales, pero
Con 20 genera 20. Entonces estos primeros 20 son como los padres, ahí hay padres y madres que se juntan y crean 20 hijos. Y después estos hijos pueden pelear con los padres para ver cuáles son los mejores y esos quedan. Entonces fíjese que ahí se van generando bloques poblacionales. Acá no, acá se genera en cada iteración una sola solución o una sola armonía o un solo improviso, como lo quieran llamar. ¿De acuerdo? Entonces eso depende del algoritmo. Este es especial, lo hace mucho más sencillo porque pues voy a crear una sola y cómo la reemplazo en la memoria, pues simplemente buscando la peor de la memoria. La técnica de actualización de la memoria, actualizando la peor solución de la memoria y no pelear de una vez contra la mejor, tiene, digamos, es muy usada en los algoritmos evolutivos. Porque si yo creo una solución y la pongo a pelear con la mejor de la población, casi que normalmente no va a ser aprovechada esa información que se generó o esa solución que se generó, porque ganarle a la que ya es la mejor es difícil, mientras que ganarle a la más mala de todas las que están en la población es mucho más fácil. Entonces esa nueva solución puede entrar y puede ir afectando con el paso del tiempo la generación de las nuevas soluciones. Mientras que si yo peleo contra la mejor y no puedo entrar y simplemente me desechan, pues no va a haber tanto proceso de variación o de acercamiento hacia la solución mejor del problema. Entonces es una técnica muy utilizada. Bueno, aquí vamos a entrar ya en ese mismo proceso, inicializar los parámetros, la memoria, el proceso repetitivo de crear la solución hasta que se acaben las CEFOS o el tiempo o lo que sea. Vamos a entrar un poquito más en detalles. Entonces, primero que todo, ¿cuáles son los parámetros? Si tienen preguntas, me interrumpen de una vez, ¿ya no? No se esperen. Los parámetros son, primero, qué función objetivo voy a optimizar, ¿cierto? Si estoy optimizando, no sé, la esfera y demás, pues será básicamente que voy a minimizar el valor de la esfera, ¿cierto? Para encontrar el valor mínimo de la esfera. Si estoy, por ejemplo, resolviendo el problema de la mochila, yo necesito maximizar los valores que corresponden a los elementos que van en la mochila, ¿cierto? Entonces esa es mi función objetiva. Ahora, ¿qué es HMS? HMS es la sigla para Harmony Memory Size. Básicamente es el tamaño de la memoria armónica o el tamaño de la población. ¿Cuántos elementos voy a tener en la memoria armónica? Ese es HMS. Normalmente se recomiendan valores pequeños, 5, 10, 15, 20. Más no. O sea, este algoritmo funciona bastante bien con valores pequeños, de 5 a 20. Si usted, por ejemplo, está utilizando un algoritmo genético, tal vez la historia es diferente. Allí las poblaciones pueden ser más grandes, 60, 80, 100 en la población, o lo que llamamos aquí memoria armónica. Ahora, NI es el número de improvisación, es decir, cuántos bucles voy a hacer acá, ¿cierto? ¿Cuánto bucle voy a hacer acá? Eso puedo reemplazarlo por las más cefos que nosotros manejamos. ¿Cuántas cefos voy a hacer? Y ya con esas más cefos, pues simple y llanamente tengo el control del proceso evolutivo en cuanto al número de evaluaciones de la función objetivo. Acá es el número de iteraciones que se haría este bucle acá y como digo, lo podemos reemplazar. Ahora, HMSR es la sigla en inglés de Harmony Memory Consideration Rate. Básicamente es la probabilidad o la rata, por eso es rate, la probabilidad de considerar los datos que están en la memoria. Es decir, recuerden que una regla es saque un dato de la memoria, de la población. La otra es saque un dato de la población, pero hágale un ajuste. Y la otra es sáquelo aleatorio. Cuando yo digo sáquelo aleatorio, estoy diciendo no tenga en cuenta la memoria, o sea, lo que él ha estado evolucionando. Cuando yo digo sáquelo de la memoria o sáquelo de la memoria y modifíquelo un poquito, pues estoy considerando la memoria porque estoy sacando el dato de la memoria. Entonces, esto básicamente es una probabilidad entre 0 y 1, ¿cierto? Pero normalmente es un número grande, es por ahí 0.85, 0.90, 0.95, porque la idea es que el algoritmo en la gran mayoría de oportunidades utilice las cosas que ha aprendido en la población, ¿cierto? Y que solo de vez en cuando haga la generación aleatoria del dato, ¿de acuerdo? Después viene un parámetro que se llama PAR, que es la sigla en inglés de Pitch Adjustment Rate.
o la rata de ajuste. Esto es lo que nosotros diríamos es, hay que hacerle el ajuste, o sea, saqué de la memoria y cuando la saco el dato de la memoria le digo, hay que hacerle ajuste, tenemos que hacerle un pequeño cambio o no. Entonces esa es la probabilidad del valor que establece el valor par. El valor par normalmente también es una probabilidad, entonces va entre 0 y 1, pero los valores comunes de ese valor son 0,3, 0,35, ¿de acuerdo? Esos valores están como reportados porque en general funcionan bastante bien en muchos problemas, pero pues eso también yo puedo hacer una afinación de eso. Y finalmente viene un bandwidth. El bandwidth tiene el mismo concepto que nosotros hemos manejado hasta ahorita. Es ese pequeño cambio que le hacemos a una dimensión del problema, ¿cierto? Entonces una cosa es el par que me dice hay que hacerle cambio y después de que diga que sí, pues ¿cuánto es el cambio? Es el bandwidth. Entonces esos son, digamos, todas las cosas que se tienen que inicializar para poder hacer la ejecución del algoritmo. Después viene el tema de la inicialización de la memoria armónica, o sea, crear tantas soluciones HMS, Harmony Memory Size, soluciones aleatorias. O, pues yo podría decir, no, no, no son totalmente aleatorias, son con una estrategia greedy aleatorizada o pueden ser de diferentes formas. Normalmente lo que no se recomienda es que esas soluciones sean totalmente estocástica, o sea, totalmente determinística, diré. O sea, no, eso no se recomienda. Sí, Catalina, cuéntame. Y es que le quería preguntar, ahí que estaba usted mencionando ahorita lo del par, ¿no es cierto? Sí. Que ese, o sea, ese es un valor aleatorio entre 0 y 1 Sí, en el que dice, o sea, ese dice si se hace el ajuste o no. si se hace cambio o no. O sea, es un Si se número, por hace cambio o ejemplo, no. Pero cero. entonces, o sea, si está cercano a uno, dice si se hace o no se hace, o qué es lo que No, indica que si se hace o no. digamos, por ejemplo, si yo coloco un número, digamos, si la probabilidad fuera uno, si la probabilidad fuera uno, cuando yo tiro un número aleatorio entre 0 y 1 siempre va a dar un valor menor que uno. Entonces, en ese caso, querría decir que siempre se van a hacer modificaciones, siempre se van a hacer ajustes. Ahora, si yo pongo un valor más pequeño, como por ejemplo 0,3, y yo tengo una mochila de 20 elementos y estoy creando la solución, digamos que el primer elemento yo primero tengo que definir si va o no va, ¿cierto? Entonces yo voy a la memoria armónica y escojo un elemento y en ese elemento dice no, no va, ¿cierto? Entonces yo diría por defecto no va este elemento. Pero yo me pregunto, ¿le tengo que hacer ajuste? Entonces tiro un número aleatorio entre 0 y 1. Si el número fue punto 2, por ejemplo, y mi par era punto 3, quiere decir que está por debajo de la probabilidad, o sea, está dentro del 30%. Entonces yo digo, sí hay que hacerle ajuste. Entonces, muy a pesar de que en la memoria decía que en 0, que no llevar el elemento, el ajuste acá no es sino cambiarle el número de 0 a 1, ¿cierto? Si va. Entonces ese ajuste depende del problema, ¿no? Si fueran los problemas primeros que vimos, que fueron los problemas continuos, pues ahí sería el punto cero algo, hacerle la modificación chiquitica dentro del rango. Pero por ejemplo en el de la mochila sería, yo me saqué de la memoria un valor que era cero y lo tengo que modificar porque el par le dijo que sí había que modificarlo, pues simplemente pasará de 0 a 1. Y en ese sentido, en ese problema, la variable bandwidth no tendría sentido porque nosotros sabemos que simplemente es hacer un swap de 0 a 1 o de 1 a 0 porque el problema es binario. En los problemas discretos sí tiene sentido el bandwidth, ¿sí? Entonces, eso básicamente lo que me dice a mí es que tengo que hacerle un cambio. Es decir, es algo así como que el señor está tocando, se acordó de una nota cuando está tocando su canción y resulta que él dice, pero no, no, yo no quiero que suene igualito. Entonces le hace un pequeño ajuste a la nota. Entonces la cambia levemente, ¿cierto? Eso es lo que está representando allí ese par. No es exactamente lo que tiene en la memoria, sino hacer algo un pilín diferente a lo que ya él conoce. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro, Sí. Catalina? Y más o menos. Y en este proceso, o sea, uno define eso. O sea, lo que aquí en este primer punto es Sí, definir eso, ¿no es cierto? sí, Definir uno esos define valores, esos definirlos. valores. Sí, exactamente. Ok. Entonces, normalmente por eso les digo, HMS, yo digo, no, yo lo quiero correr con 10.
NI, número de improvisaciones, bueno, llamémoslo EFOS, vamos a hacer 100 EFOS o 1000 EFOS. HMCR, que es la rata de consideración de la memoria armónica, es yo quiero que considere bastante la memoria armónica, punto 95. Par, yo quiero que le haga pues un poquito de ajuste, bastantico ajuste, porque como estoy considerando mucho de la memoria, pues yo quiero que le haga un 35% de ajuste. Y bandwidth, si el problema es continuo, entonces digo, ah, no, que sea 0.01 para que varíe el valor del pequeño tweak que le voy a hacer o la pequeña mutación que le voy a hacer a ese campo, ¿cierto? Eso es lo primero que yo hago, la definición de los parámetros, que de una u otra forma era lo mismo que nosotros hacíamos, por ejemplo, en HCRR, porque nosotros teníamos que definir la más EFOS, pero también teníamos que definir el más local. ¿Se acuerda cuántas, digamos, soluciones locales iba a crear y de esas para escoger la mejor? Entonces, uno primero tiene que definir los parámetros con los que va a ejecutar el algoritmo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, listo. Entonces, decíamos que la inicialización de la memoria, pues viene el tema de crear tantas soluciones como yo dije que iba a tener la población. Eso me lo establece el parámetro HMS. Y esas soluciones, pues nosotros hasta ahorita en general las soluciones las hemos creado aleatorias, ¿cierto? Creamos para el problema de la mochila, pues aleatoriamente vamos prendiendo de una u otra forma algunos elementos o algunos objetos que van a ir dentro de la mochila, pero aleatoriamente, mientras que en el caso de la mochila no se llene la mochila, ¿cierto? Vamos haciendo eso. Pero pues hay otras formas de crear soluciones, ¿cierto? Esas formas inclusive las podemos mezclar en el concepto de la aleatoriedad con, por ejemplo, las reglas o los procedimientos voraces, los procedimientos greedy. Entonces, así vamos a generar aleatoriamente la solución de la mochila, pero no ordenémosla con base en la densidad. Entonces, los ordenamos por densidad y a los tres que tienen mayor densidad, selecciono uno aleatorio y lo meto. Entonces, después vuelvo y hago lo mismo. Entonces, voy a generar soluciones que son aleatorias, pero que por dentro tienen una intención hacia el lado de un algoritmo greedy orientado por densidad, sin que sea totalmente toda la solución basada en densidad, ¿cierto? O sea, que sea totalmente determinística, porque como decimos, soluciones determinísticas no sirven. Bueno, entramos al paso 3. El paso 3 crea una armonía o una improvisación. Esa armonía o improvisación tiene varias dimensiones. El mismo en el problema que estamos viendo de la mochila, si tenemos una mochila que tiene por preguntarse que hay 20 elementos y esos 20 necesitas saber cuáles van y cuáles no van, pues cada dimensión es básicamente un elemento de ese vector de 20, ¿cierto? Entonces tengo 20 y tengo que irlos generando. Ahora, aquí por ejemplo para la mochila uno puede decir, bueno, profe, pero si usted coge de izquierda a derecha va a pasar un poco lo mismo de antes. Nos va a suceder que le voy a dar prioridad a los de izquierda a derecha. Ah, bueno, tendré que hacer algo para que no suceda eso. Y eso lo vamos a ver ahorita en la solución que tengo en código. Sí, es el primer problema, que es el problema de optimización de funciones continuas sin restricciones, que es la esfera, el Greenwood y demás, pues simplemente recorro las dimensiones. Estoy diciendo que voy a tener un problema en un espacio de 10 dimensiones, pues voy a ir recorriendo cada una de las dimensiones que tendrán valores específicamente, valores continuos, números reales. Si es la esfera entre -5 y 5 pues tendrán números entre -5 y 5, ¿cierto? Entonces, lo primero que hago es preguntarme, ¿un número aleatorio entre 0 y 1 es menor que HMCR? Y mi HMCR, por ejemplo, fue 0.9, pues generé un número aleatorio y me dio 0.5, pues sí, toca sacarlo de la memoria. Ah, no, 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 generé un número aleatorio, el número aleatorio fue 0.98, pues no hay que sacarlo de la memoria porque no va a cumplir que sea menor que 0.9. Entonces se viene por acá y lo genera aleatorio. Entonces el número aleatorio sería un número entre -5 y 5, aleatorio, como lo generamos normalmente. Y se pondría en esa dimensión. Entonces nuestro vector se va generando poco a poco. Y vamos sacando qué poner ahí dependiendo de estas reglas. Entonces esta es la regla de lo saco aleatorio. Y esta es la regla de lo saco de la memoria. Entonces, ah, bueno, de la memoria, pero usted tiene 20 en la memoria.
¿A cuál se lo saco? Entonces tienes que escoger aleatoriamente de esos 20 uno y a ese le saca el valor, ese valor que tiene en esa dimensión. Normalmente se habla de que en esa dimensión, porque si el problema, por alguna razón, las dimensiones tuvieran rangos diferentes, acá no, todas las dimensiones en el problema que hemos tenido son de -5 a 5, todas las dimensiones, todas las dimensiones del problema de la esfera eran en el mismo rango. En la mochila binaria todo tiene el mismo rango, o va o no va, 0 y 1. Entonces ahí no hay problemas, pero hay problemas en algoritmos en donde las dimensiones pueden tener diferentes rangos de valores, ¿sí? Entonces normalmente siempre se saca de la misma dimensión del problema. Entonces la saco de ahí, dije, ah, no, de los 20 va a sacar el 12. Entonces me voy al 12 y cojo la misma dimensión. Si estoy en la primera dimensión, la dimensión 0, pues agarro la dimensión 0 y ya tengo ese valor. Ahora me pregunto, ¿hay que modificarlo? ¿Qué es lo que está aquí? Si random menor que par. Entonces digamos que el valor que se generó fue .5 y el par era .3, pues no hay que modificarlo, pues se pone ese valor y ya quedó ahí, ¿cierto? Pero si llega a suceder, pues hay que hacerle el ajuste. Y el ajuste en el problema de la esfera, pues ya sabemos, es el pequeño tweak que se le hace para que no sea 0.8, sino 0.82. Al pequeño cambio que hay que hacer. Al final de esto, obviamente, ya tengo, como estoy haciéndolo de dimensión por dimensión, ¿cierto? Al final yo termino todas las dimensiones y tengo una solución. A esa solución le calculo su fitness y si esa solución es mejor que la peor de la memoria, pues la peor de la memoria sale y esta entra a formar parte de la población. El proceso se repite, todo esto se repite hasta que se acaban las CEFOS o hasta que se acaban las iteraciones y se entrega como resultado la mejor solución en la memoria armónica. ¿De acuerdo? Bueno, aquí están los parámetros, simplemente para recordarlos, ya los dije, la función que se va a optimizar, si se va a maximizar o minimizar, el tamaño de la memoria armónica, el número de improvisaciones o iteraciones, que lo podemos reemplazar por el EFO, el HMCR, normalmente entre 0.7 y 0.95, valores más recomendados alrededor de 0.85, la tasa de ajuste, valores normalmente entre 0,1 y 0,5, valores más recomendados 0,30, 0,35. El ajuste, el bandwidth, que eso depende del problema, puede que realmente no sea ni siquiera es un número como en binario, como en la mochila binaria, que básicamente va a ser un cambio de 0 por 1, porque es así. Y pues obviamente la función objetivo pues tendrá sus límites inferiores y superiores, es decir, si estoy hablando de la esfera tendrá entre -5 y 5 o entre -100 y 100. Si estoy hablando de un problema binario pues será 0 y 1 nada más, ¿de acuerdo? Eso depende ya del problema. Eh, bueno, aquí vamos a ver ya la representación de la población, ¿sí? Entonces, vamos a meternos en el contexto de los problemas continuos, la esfera, ¿cierto? Y vamos a hablar de que vamos a crear soluciones de n dimensiones, donde n digamos que es 10, ¿sí? Son 10 dimensiones. Entonces, esta de aquí arriba es una solución, como las que nosotros creábamos, pero ahora ya no vamos a crear una solución sino dos, sino tres, sino cuatro, sino HM soluciones. Si HMS fue 20, pues serían 20 soluciones. Entonces vemos que nosotros tenemos ya es un conjunto de soluciones con sus valores específicos en cada una de las dimensiones y con su fitness, su calidad de solución. ¿Sí? Esto es ya la conformación de una memoria armónica. Normalmente ustedes crean una solución y hacen un vector de soluciones. Eso es una población, no es más. Después, digamos que nosotros ya tenemos definido cuál es el problema que estamos optimizando y el problema que vamos a optimizar en este caso es el problema de esta función. Hay una función toda loca, ¿sí? No es una esfera, porque pues si se dan cuenta hay elevados a la 4 elevados a la 2 y hay una constante. No, técnicamente sería una función separable, porque yo podría optimizar solamente este pedacito y calcular el mejor valor de x1, optimizar solo este pedacito y calcular el mejor valor de x2
y solo este pedacito y optimizar calcular el mejor valor de x3 y con base en eso, entonces ya podríamos tener la solución, porque es un problema totalmente separable. Pero, pues podemos hacer, así como hicimos un problema separable, podemos utilizar un problema no separable. Eso no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, mm, ¿qué más nos dicen acá? Digamos que lo vamos a resolver con tres dimensiones, o podrían ser cinco o 10, bueno, dependerá del problema. Pero digamos que si fuera con tres dimensiones sería una solución así. Por ejemplo, 2 3 1 y el fitness sería esto. Si yo cojo 2 3 1 y lo reemplazo acá, sería 2 menos 2 al cuadrado da cero. 3 menos 3 al cuadrado da cero. Uno menos uno al cuadrado da cero, daría 3 como resultado fitness. 2 3 1 es una solución en donde el valor es 3 que entre comillas podría ser uno de los menores valores. Y si reemplazo los valores que están aquí abajo, que son 3 4 2 y los pongo acá, 3 menos 2 da uno al cuadrado, da uno. 4 menos 3 da uno a la 4 pues sigue dando uno, ya va uno más uno 2. El 2 menos uno da uno al cuadrado, da uno, entonces ya sería uno uno y uno más 3 da 6. ¿Ya? Es lo mismo. Hasta ahí no tenemos tampoco rollo. Bueno, ahora sí vamos a crear una armonía. Ya decíamos cuáles eran los pasos, ¿no? Los pasos, aquí vamos a entrar un poquitico en cómo son esos pasos. Eh, la primera regla es sacarla de la memoria, ¿cierto? Entonces yo estoy generando un X', o sea, mi nuevo tweak, mi nuevo improviso. Ese nuevo elemento tiene sus y dimensiones, en este caso 10 dimensiones, n dimensiones. Entonces, yo saco ese valor de la memoria, estamos hablando aquí que esto es la memoria, en esa misma, en escojo aleatoriamente un número j de la memoria, entonces estoy hablando de 20 elementos, pues escojo el 12 y pues la misma dimensión, si estoy en la primera dimensión, en la cero o en la uno o en la 2 la que sea, pues esa dimensión de la número 12 de la memoria la meto en la actual, ¿sí? Ahora, genero un número aleatorio, si ese número aleatorio es menor que el par, entonces ¿qué hago? Pues básicamente a ese valor que tengo le hago un pequeño ajuste. Ese ajuste pues ya lo hemos hecho generando un número aleatorio entre menos BW y BW o menos bandwidth y bandwidth. Entonces con eso yo simplemente meto acá esto. Acá está hecho de una forma diferente. Eh, Básicamente el bandwidth es un valor y aquí lo que hago es que K es un número entre menos uno y uno. Entonces, algunas veces va a ser menos bandwidth, algunas veces va a ser más bandwidth. Simplemente es la representación de eso que ya hemos hecho y que pues lo hemos hecho varias veces. Simplemente alrededor de este valor se hace un pequeño ajuste que tiene como máximo un bandwidth para arriba y un menos bandwidth para abajo. Y acá, por el lado de no lo saque de la memoria, pues simplemente lo genero aleatorio, entre menos tanto y tanto, entre menos 5 y 5. La fórmula normal, lo que pasa es que nosotros pues ya utilizamos allí en Python la ecuación que nos dice que nos genere entre menos tanto y tanto. Pero si tú no tienes un método automático como allá, pues la fórmula es muy sencilla, es esta. El valor mínimo, por ejemplo, menos 5 más un número aleatorio entre cero y uno entre la resta del mayor menos el menor. Entonces, por ejemplo, si es entre menos 5 y 5 entonces aquí v sería 5. Menos 5 te daría 10. Este es el rango de la ecuación, de la función. Entonces, menos 5 más un random por 10. Y eso te va a dar obligatoriamente un valor que va a estar entre menos 5 y 5. ¿Sí? Como les digo, uno allí ya le dice genéremelo entre menos 5 y 5 y él ya lo hace. ¿Ok? Bueno, mm, decíamos que la actualización de la memoria se hace básicamente por el fitness. Si yo que me crearon ahorita, yo soy el improviso y yo soy mejor que el peor que está en la memoria, yo lo reemplazo. O sea, él sale y yo entro a formar parte de la memoria. Si no llega a suceder eso, es decir, yo no soy mejor que el peor, pues yo no merezco entrar y simplemente a mí me desecharon. ¿De acuerdo? Eso es lo que les decía. Más paso a paso.
Veamos acá el problema. Aquí tenemos la función, ¿cierto? Que se va a optimizar, se está buscando el mínimo. Ya tenemos los valores previamente establecidos. En este caso tenemos una memoria armónica con tres soluciones. Pues básicamente el problema tiene tres dimensiones, no tiene más. O sea, este problema no se puede generalizar a 20 a 20 dimensiones, porque si ustedes se dan cuenta, la ecuación de optimización solo tiene tres ecuaciones, tres incógnitas o tres variables, perdón. Entonces, pues tiene tres dimensiones. Ahora, si el problema fuera de la esfera, pues sabemos que la esfera la podemos poner de 10 dimensiones, 20, 30, ¿de acuerdo? Bueno, digamos que ya por alguna razón aleatoriamente o lo que sea tenemos esta población generada aleatoriamente. Entonces se generó 2, 2, 1. Si yo cojo este 2, 2, 1 y lo reemplazo acá me da 4. Si cojo este 1, 3, 4 lo reemplazo en la función objetivo me da 13. Y si hago esto pues me da 16. Aquí de una vez por, digamos, por facilidad ya están ordenadas arriba la mejor y abajo la peor. ¿Sí? La mejor solución es la primera, la armonía 1, y la peor solución es la última, o sea, la armonía 3 está acá. ¿De acuerdo? Ahora vamos con base en esta población a generar nuestro improviso, ¿sí? Entonces nuestro improviso, como tiene tres dimensiones, ¿cierto? Entonces va a tratar de generar la primera dimensión, ¿cierto? Entonces, esta primera dimensión se pregunta primero esto, ¿cierto? Digamos que el número aleatorio que salió para esta línea de aquí fue 0,5, ¿sí? Yo tengo que preguntarme, ¿es menor que HMSR? Y HMSR, según los parámetros que estoy ejecutando ahorita, es 0,7. Entonces, 0,5 es menor que 0,7. Ah, quiere decir que tenemos que sacarlo de la memoria. Tiene que ser uno de estos tres, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? De esos tres, tiramos un número aleatorio y el número aleatorio dijo aquí. Ah, bueno, pues entonces este elemento es el que iría a copiar acá. Entre comillas, ese es el que voy a copiar. ¿De acuerdo? Listo, ya lo copié. Ahora, siguiente pregunta. Tire un número aleatorio y mire a ver si es menor que la rata de ajuste, Pitch Adjustment Rate. Entonces digamos que fue 0,4. Pero resulta que el par fue 0,2. Entonces no es menor. Entonces no hay que hacerle ajuste. Ya, ese quedó así. Así fue. No hay que hacerle nada. Ya pusimos el primer valor de la dimensión. Ahora vamos a poner el siguiente valor de la dimensión. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Tiramos un número aleatorio. En este caso el número aleatorio fue 0,3. ¿Es menor que HSMR, que es 0,7? Sí, entonces hay que sacarlo de la memoria armónica. Entonces, ¿a cuál? Pues tenemos un número aleatorio y miramos cuál. En este caso dijo que era de los tres este. Entonces, listo, ya sabemos que va a ser 3. Entonces, ponemos ese número 3. O sea, ahí lo puse, lo que pasa es que me salté el paso. Después yo pregunto, tiro un número aleatorio y pregunto si hay que hacerle un par, si hay que hacerle un ajuste. Entonces, 0,1 si es menor que 0,2. Entonces, como es menor, hay que hacerle ajuste. Entonces, el ajuste, recordemos que es esto. Entonces, digamos que el ajuste fue, súmele 1. Entonces, pues 3 más 1 dio 4. Entonces, el valor no fue exactamente el que está en la memoria, sino con el pequeño ajuste. Aquí el ajuste es grande, ¿no? Porque pues no quería hacer operaciones con números reales, pero pudo haber sido 3,01. ¿Sí? Dependiendo del valor que yo ponga para el ajuste. Listo, entonces ya tenemos el segundo elemento de la solución. Vamos a ver el tercero. Tiramos un número aleatorio y el número aleatorio dio 0,8. 0,8 es menor que 0, es mayor que 0,7. Entonces, como es mayor, quiere decir que ya no lo va a sacar de la memoria, lo va a sacar del aleatorio. Y recuerden que generar el dato aleatorio básicamente es generarlo entre los rangos de optimización. Entonces aquí genera el número y digamos que los rangos de optimización eran entre 1 y 5 y eran números enteros además. Entonces 3, listo, se acabó el problema, 3. Entonces este salió aleatorio, no salió de aquí, muy a pesar de que allá hay un 3. Sí, allá hay un 3, pero no lo sacó de estos de acá, fue generado aleatoriamente. Eso es como una pequeña mutación. Entonces al final pues yo reemplazo estos tres valores en la ecuación y me da 9. El fitness es 9. Entonces, si el fitness es 9 y estamos minimizando, pues este señor es mejor que el peor, que el 16. Entonces,
este señor saca a este señor de la población. ¿De acuerdo? ¿No? Pero con una población más grande, en donde tenemos el mismo problema, bueno, el problema de la esfera, en donde tenemos cuatro dimensiones y tenemos x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, x4 al cuadrado, que es el problema que hemos visto de la esfera normal, y tenemos unos valores. Y pues aquí se ordena para que quede la mejor solución, la peor solución. Aquí se crea la primera dimensión de un improviso con, digamos, el mismo paso a paso. ¿Les quedó claro o explico el paso a paso de la esfera? ¿Alguien tiene dudas? Hay Ingeniero, que ordenar. sí. Tú puedes no ordenarlo, tú puedes no ordenarlo, pero entonces tendrías que tener una variable que te diga dónde está la mejor solución y dónde está la peor solución. ¿Sí? Yo normalmente, como se supone que son memorias pequeñitas, 20 registros, 10 registros, 15 registros, normalmente prefiero ordenarlo, pero sí puedes hacer la implementación. De hecho, las implementaciones que consigue uno en internet normalmente no ordenan, sino que recorren linealmente la población y miran cuál es el menor valor y dicen, el mejor valor, por ejemplo, acá si no ordenamos, yo tendría que tener esto y yo diría, ah, no, la mejor solución está en la casilla 8, ¿sí? Y la peor solución, que es la de 8920, está en la casilla 13. Entonces, yo tengo esos dos apuntadores. Y con eso también puedo hacer cosas, ¿sí? Pero entonces me toca estar recalculando, pues yo para estar recalculando simplemente ordenado y ya, ¿sí? Como son pequeñas las poblaciones, eso computacionalmente no genera una carga importante. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Otra pregunta? Yo, ingeniero, pues yo tengo una, es como una, no sé si estoy confundida. El- Tú inicias la memoria armónica inicialmente, o sea, estoy pensando en la inicialización, ¿es totalmente aleatoria o esa Total. tiene, es que por ahí escuché que era como basado en conocimiento de algo o algo así, Puede, o entonces sea, no sé. puede hacerse así. O sea, acá en este ejercicio, como el problema es continuo, la esfera, normalmente no hay un conocimiento previo que me sirva. Entonces, aleatorias. ¿Sí? Ahora, si es por ejemplo el problema de la mochila, yo podría decir, generemos una solución haciendo el cálculo por densidad y aleatorizando un poco esa solución, ¿no? Para no tomarla exactamente como se entrega ordenadamente con base en densidad, sino sacando aleatoriamente, pero teniendo un poco en cuenta ese conocimiento. Pero la siguiente solución no la genero, por ejemplo, va a generar 20 soluciones. La siguiente solución no la genero basada en densidad, sino la genero basada en peso. Las que menos pesan van primero. Entonces las organizo en orden de la que menos pesa a la que más pesa y voy metiendo aleatoriamente de izquierda a derecha. O sea, le estoy dando como una prioridad a las menos pesadas, pero tampoco me aseguro de agarrarla explícitamente completa como si la hubiera generado determinísticamente. Y la tercera la genero de otra forma y así sucesivamente. Es decir, puedo meterle conocimiento para que las soluciones queden variadas y no simplemente aleatorizadas. ¿Sí? Eso se puede hacer. Pero siempre, siempre tienen que incluir en su proceso de inicialización el azar. No se puede tener en cuenta solo soluciones generadas determinísticamente. O algunos llegan y dicen, no, yo voy a meter una solución, una de las 20 generada determinísticamente. La meto determinística, pero las otras sí son aleatorias. El caso es que es importante, como les he dicho, el tema de la aleatoriedad. ¿Ok? Ok, Bueno, entonces no me respondieron. ¿Sí entendieron cómo es el proceso de creación o hago el paso a paso de este? Si lo prefieren, díganmelo, tranquilos. El hecho es que les quede claro. el paso a paso, sí, por favor. ¿Sí? Vale. Entonces, mira, Repeat, vamos. please. Señor. Repeat, please. Bueno, entonces ya tenemos, digamos, esta es la población, ¿cierto? Y vamos a crear una solución. Esta solución, como ustedes ven, tiene cuatro dimensiones porque son cuatro variables, x1, x2, x3 y x4. Es una esfera con dimensión 4.
Entonces, vamos a generar este primer valor, ¿cierto? Este primer valor, ¿cómo lo voy a generar? Tiro un número aleatorio entre 0 y 1 y miro si lo saco de la memoria armónica. La memoria armónica tiene, la rata de memoria armónica tiene valor de 0.9 que está establecido acá arriba. El número que generé aleatoriamente fue 0.5. Entonces, 0.5 es menor que 0.9. Quiere decir que sí, que tenemos que sacarlo de la memoria armónica. Ahora, de estos tengo que escoger uno, o sea, de estos 20 tengo que escoger uno. Entonces, tiro un número aleatorio y me dio 7. Entonces, de aquí, de este señor, del 7, me traigo este número y lo pongo acá. ¿Listo? Entonces ya quedó ese número. Pero el algoritmo después dice, ah, sí, sí, pero Antico, ¿ese número hay que hacerle un ajuste o no? Entonces vamos a ver qué dice acá. Generemos un número aleatorio entre 0 y 1, le dio punto 1. Y el par está establecido, en este caso, en punto 2. Entonces, punto 1 es menor que punto 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Habría que hacerle ajuste, ¿cierto? ¿O no? Tendré que hacerle ajuste. Ahí no se lo hice, espérate. Si le hice ajuste y le sumó uno, un ajuste súper grande, porque era punto 12 y quedó menos 1.12, ¿cierto? O sea, le sumé uno, digamos, eso ya dependerá del bandwidth. Digamos que le tenía un bandwidth grande y básicamente el número que se generó fue menos uno, entonces tenía menos 0.12 más menos uno, pues me da menos 1.12, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a generar la segunda dimensión, ¿sí? A la segunda dimensión vamos a ver, utilicemos si nos da la misma regla u otra. Generamos un número aleatorio, punto 7, ¿es menor que la memoria armónica? Sí, entonces tenemos que sacarlo de la memoria armónica. ¿De dónde lo vamos a sacar? Tiramos un número aleatorio entre 0 y 20, porque, bueno, entre 1 y 20, acá están los índices de 1 a 20, y digamos que nos dio el índice 15, entonces si viene 15 aquí dice menos punto 8, entonces me llevo ese punto 8 allí. Pero vuelve y viene la siguiente pregunta, ¿hay que hacerle ajuste? Entonces tiró un número aleatorio y el número aleatorio le dio punto 3, que no es menor que punto 2. Entonces no hay que hacerle ajuste, ese pasa derechito. ¿De acuerdo? Vamos para la tercera dimensión, vamos a ver qué nos pasa. Tiramos un número aleatorio y ese número aleatorio fue punto 93. Punto 93 no es menor que punto 9, entonces no tiene que sacarlo de acá de la memoria, sino aleatorio. Entonces, básicamente genera un número aleatorio en el rango de búsqueda, ¿cierto? El rango de búsqueda, digamos que aquí, por los datos que hay en la tabla, pareciera que es como entre menos 5 y 5, ¿cierto? Entonces genera un número aleatorio entre menos 5 y 5 y le dio 3. Bueno, 3.3, lo que hubiera sido. Un valor totalmente sacado aleatorio. Listo. Para la cuarta dimensión que nos da, entonces tiramos un número aleatorio, nos dio punto 4. Punto 4 es menor que punto 9, entonces hay que sacarlo en la memoria armónica. ¿De dónde lo sacamos? Tira un número aleatorio entre 1 y 20 y le dio 10. Entonces nos venimos aquí en la cuarta dimensión, el elemento 10, que es este, 351 menos 3.51, ese lo ponemos acá. Ahora toca preguntarnos, ¿hay que hacerle ajuste? Entonces preguntemos, ¿hay que hacerle ajuste? No, no hay que hacerle ajuste porque el número aleatorio fue punto 6, que no es menor que punto 2, no hay que hacerle ajuste. Ahí ya quedó como es. Entonces ya con esas cuatro dimensiones del problema podemos calcularle el fitness. Y el fitness en este caso le dio 23.24. 23.24 evidentemente es menor que 89.2. Como es menor, este señor tiene que desaparecer de acá y este señor tiene que entrar allá. Entonces, eso es lo que sucede acá. Era que 24, ¿cierto? ¿Qué es esta? Entonces ahí hacemos la operación, la nueva armonía es mejor que el peor, el, el peor se borra, entra el mejor y bueno, y ya después tendría que ordenarlo. Si no quiero ordenarlo, pues como le explicaba ahorita a Catalina, tendré que tener dónde está el mejor y dónde está el peor. Siempre tengo que actualizar eso. Y ya, ¿listo? Ese es el mismo concepto que se repetiría de creación de armonías para ir creando nuevas soluciones. ¿De acuerdo? Bueno, este algoritmo de optimización se ha utilizado igual en todas las funciones, esfera, lo que sea. Aquí hay, por ejemplo, un ejemplo en la función sysham
Camelback Function, que es la función de la joroba de camello. En esa función le va muy bien comparado con las soluciones exactas o las óptimas. Lo mismo en el Schwefel, esta es una Schwefel diferente a la que vimos, es la generalizada, tiene un pequeño cambio, la hace más compleja, también tiene muy buenos resultados y demás. O sea, esto se ha probado en todas las funciones de optimización continua y le va bastante bien. El tema es que, fíjense que cuando yo quiero hacer en este algoritmo, yo quiero hacer el ajuste, este ajuste que tengo que hacer acá, pues ese ajuste depende del problema, ¿cierto? Entonces ese ajuste puede ser un bandwidth o puede ser como en una binaria, pasar de 0 a 1 o de 1 a 0. Entonces, digamos que hay unas nuevas versiones del algoritmo o variaciones que le dan capacidades. Esta versión que acabamos de ver, digamos que está diseñada principalmente, así de primerazo, para problemas continuos, ¿sí? Está diseñada para eso. Pero hay unas variaciones que permiten funcionar mejor. ¿Qué sucede? Unos investigadores, en este caso Madhavi y otros que trabajaron con él, dijeron, miren, ese parámetro par y ese parámetro bandwidth no pueden ser valores estáticos de principio a fin. O sea, yo puse punto 3 y ya quedó punto 3. No. Ni el bandwidth yo puse un bandwidth grande de 1 y siempre va a ser de 1. Eso no puede ser así. Entonces dijeron, no, el par debe ser un valor que debe variar con el tiempo, ¿sí? Y que se debe hacer variando, por ejemplo, linealmente. Y entonces establecieron esta ecuación, ¿cierto? Que en la medida que van pasando las iteraciones, el par pasa de un valor mínimo a un valor máximo. Es decir, al principio ajusta poco, modifica poco los valores sacados de la memoria, pero al final los ajusta bastante para estar moviéndose y no quedándose como atrapado ahí en los valores de memoria. Entonces, esta ecuación, que va dependiendo del número de EFOS, o en este caso el número de improvisaciones, básicamente hace que el valor cambie desde un menor valor a un mayor valor. El problema es que ya cuando tú vas a hacer la inicialización de los parámetros, ya no existe una variable par, que usted le ponía punto 3. No, ahora toca una variable par min, punto 1, par max, punto 5, para que varíe entre punto 1 y punto 5. Entonces eso, pues, digamos es feo porque te apareció un nuevo parámetro. Y pues eso a la gente en general no le gusta porque querría decir que usted tiene que afinar ya no solo un parámetro, sino dos parámetros. Ahora, el bandwidth pasa algo similar. En vez de que el bandwidth esté estático, fijo, ellos dicen, no, el bandwidth debería tener un valor de un máximo y él debe ir retrocediendo hasta un valor mínimo, que eso es lo que vemos acá, de un máximo a un mínimo, pero no lo hicieron. Debieron haberlo hecho, debieron haber probado haber también disminuido ese valor en forma lineal, pero les dio mejor resultado hacer digamos, esta disminución que es como una especie de una disminución geométrica y utilizan esta fórmula, ¿sí? Desde el máximo por el número de las iteraciones y aquí el valor de C está calculado con base en la relación que existe entre el valor máximo y mínimo. Este comportamiento hace que al principio, a las poquitas que se les haga cambio, se le hace mucho cambio, porque el bandwidth es grande. Pero al final, a muchas se les hace cambio, pero se les hace cambio pequeñito. Porque recuerden que el par dice que tanto se cambia mucho al final. Pero aquí el cambio es muy pequeñito. O sea, está tratando de afinar en donde yo ya estoy, porque ya estoy al final, ya estoy ya en la zona donde ya encontré lo que encontré y esto para mí ya es lo mejor y no voy a irme para otro lado a la loca porque va a perder tiempo. Entonces aquí cambio de a poquito y por eso el bandwidth disminuye. Entonces es fundamental este trabajo que ellos vieron, que mostraron, porque introdujeron claramente la necesidad de que los ajustes se hagan más, en este caso al final, pero con menos cambio, con menos el tweak chiquitico, ¿sí? Bueno, digamos, este es un algoritmo que se llama Improved Harmony Search o la búsqueda armónica mejorada. Este es en 2007. Pero después de eso apareció otro, digamos, otro
algoritmo que se llamó la mejor búsqueda armónica global o Global Best Harmony Search. Este apareció en 2008, también propuesto por pues, una gente por allá, Mohamed y Omran y Madhavi, bueno, eso, Mohamed Omran y Madhavi Merhat. Ellos propusieron este algoritmo tratando de decir, ve, queremos que el algoritmo, a pesar de ser inspirado en el Harmony Search, tenga un comportamiento de enjambre. El comportamiento de enjambre es que, digamos, yo estoy buscando en este espacio de soluciones y las soluciones están repartidas por acá por todos lados. Pero, por ejemplo, alguien por aquí está encontrando la mejor solución de todos. Entonces, todas las soluciones que están por acá repartidas empiezan como a acercarse hacia él, a bajarse, a acercarse hacia él, hacia allá. ¿Sí? Como que vamos a tratar de ayudar a explorar hacia allá donde este señor está encontrando la mejor solución. Pero resulta que en ese proceso, ¡pum!, cambió la solución y resulta que uno por aquí abajo encontró una mejor solución. Entonces ahora todos empiezan a tratar de venirse, no de bruces, no de una vez venirse hasta acá cerca, sino a irse corriendo todas hacia allá. ¿Qué es lo que uno ve, por ejemplo, los pajaritos? Los pajaritos van hacia un lado cuando van en bandadas. Ellos van volando, el de adelante les va cortando el aire, no sé qué. Él se cansa, entra otro y el otro coge un poquitico un ritmo diferente, pero todos se van detrás de él. ¿Sí? Entonces es un poco eso. Entonces digamos, ese comportamiento de enjambre lo quisieron meter. Y ustedes vieran que la variación es supremamente sencilla, muy sencilla. O sea, es de las cosas más sencillas que uno puede ver, pero tiene una ventaja y es que hace que de una vez que el algoritmo ya no sea solamente para problemas continuos, sino también para problemas discretos y también sirve para problemas binarios y también sirve para problemas mixtos. O sea, eh, lo que hicieron terminó siendo mucho más de lo que ellos pensaron al principio. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que cambia? Mire, esto no ha cambiado, es todas las dimensiones del problema. ¿Sí? Si tenemos la esfera ahorita, pues serían 4 dimensiones. Aquí pregunta lo mismo, ¿cierto? Aquí selecciona el valor de la memoria en forma aleatoria, eso es igual. Aquí pregunta si el, el valor aleatorio es menor que el par. Y aquí aparece un par t. Esto puede ser par solito, así como lo vimos ahorita. Un valor fijo o con el par t que nos enseñaron los del trabajo anterior, con esta fórmula. ¿Sí? Entre un mínimo y un máximo. Ellos dicen que lo colocan así para que uno pues pueda usar cualquier forma, pero que en general ellos se dieron cuenta que con el par fijo, el que se presenta en el primer algoritmo, un valor de 0.3 fijo, que en general funciona bien, no necesitaría uno ponerse a colocar aquí la fórmula, simplemente va. Y aquí lo único que hicieron es que el ajuste para ellos es sacar el valor de la mejor solución. ¿Sí? O sea, me voy a volver acá donde está el ejemplo de la construcción de esto, ¿cierto? Y entonces acá sacó esa dimensión de la memoria. Entonces ya dijimos que este aquí, ese es punto 12 de acá, lo sacó de este lado. Ahora, resulta que hay que hacer cambio. Hay que hacer cambio. Punto 1 es menor que punto 2, hay que ajustarlo. En vez de ponerse a hacerle un ajuste ahí con un bandwidth y no sé qué, no, dígale no, sáquelo de la mejor solución. Entonces él sería la mejor solución es este y hubiera copiado este menos punto 4 acá. Solo hace eso, solo hace eso. Con hacer eso, obviamente, cuando yo estoy creando estas soluciones, estas dimensiones, pues si por acá vuelve a salir otra vez que hay que hacer ajuste, pues se trae esa dimensión de acá. Entonces están haciéndose soluciones que van a tener algo del mejor. Entonces es como estar tratando de girar alrededor del mejor. Si el mejor cambia, pues ahora giramos alrededor del otro mejor. ¿Sí? Entonces solo ese cambio hace que el algoritmo funcione con un comportamiento de enjambre y que los resultados que obtiene en general sean mejores y pueda inclusive servir para problemas de diferente naturaleza, binaria, continua y demás. Finalmente nosotros, por ejemplo, si ustedes buscan en internet, tenemos una publicación con unos chicos de pregrado, ya en 2011, esto ya es viejísimo, que es un algoritmo
basado en Global Best Harmony Search, en este algoritmo, pero usando modelos evolutivos que aprenden o básicamente inteligencia artificial. Utilizábamos un algoritmo que en ciertos momentos determinaba con las soluciones que se iban generando en el proceso evolutivo, determinaba qué zonas podían ser prometedoras. Y en ese momento decía, no, ya no la generemos utilizando estas reglas que él trae, sino generémosla utilizando lo que sabemos de la inteligencia artificial. Y con eso se generaba la nueva solución y esa solución generalmente entraba directamente a la memoria como una solución buena y hacía que el proceso de optimización fuera mejor que el que se genera con este algoritmo solito. El problema que tiene eso es que depende de qué problema usted esté resolviendo, si es binario, si es no sé qué, pues tiene que tener digamos, la técnica de inteligencia artificial allí para poder hacer la toma de decisiones. El caso es que esto nos lo inventamos en 2011, en esa época, pues usar técnicas de inteligencia artificial no era convencional. Hoy tal vez suena como, ah, sí, suena como muy natural, pero en esa época no. Y eso está en una revista que en su época era de cuartil uno y estos chicos eran de pregrado. O sea, fue digamos, un hit para el grupo porque fue mostrarle a los chicos desde pregrado que pueden publicar en revistas Q1 de JCR, que eso no era solamente para los de maestría y de doctorado. Bueno, acá hay unas referencias que pues a bien las pueden consultar o me las pueden pedir, yo las tengo varias descargadas. ¿Preguntas? Profe, una consulta. Sí, En la diapositiva que está el ejemplo de la esfera, cuando se sí. hace la primera dimensión, en la ay, cuando se asigna aleatoriamente el menos 0.12, se escoge un valor aleatorio de Entre, x1, ¿cierto? de entre 1 y 20 no. Es un número aleatorio de entre 1 y 20 para saber cuál de las armonías o cuál de los elementos que hay en la población va a aportar el valor. Entonces ahí dio 7, quiere decir la séptima, esta de acá. Ajá. ¿Sí? Y como Pero estamos, ese valor, sí, sí, es que como estamos pero el poniendo valor, la primer dimensión, pues se toma sí, esta primer dimensión. O sea, como es la primera dimensión, se toma este valor. sí, ¿Sí? sí, Porque, pero mi pregunta va es al menos 0.12 que se coloca ahí. sí. Este es un valor aleatorio de las 20 soluciones. Es que, por ejemplo, coincidencialmente, en la primera tabla sale en la solución 16. Entonces, no sé si se Ah, toma no, no, porque es que aleatoriamente. la primera tabla, esta tabla de aquí, no está ordenada. O sea, esta población no está ordenada. Yo la ordeno, Ah, me ya, queda ya. así. Pero esta, si tú miras esta solución menos punto 12 da 24,62 acá en fitness, ¿cierto? Esa es la que tú me estás Sí, señalando acá, mírala. Lo que pasa es que aquí estaba exactamente. desordenada, ¿sí? Ah, ya, 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 ya. Fue por Sí. eso, porque la tomé desordenada. Pero en últimas, Ah, ya, ya. si por ejemplo aquí la armonía hubiera sido la 10 pues yo me voy aquí a la armonía 10 y hubiera colocado este número, ¿sí? Sí, sí, sí. No, ya. Ya, ¿Listo? ya comprendí. Sí, sí. Ok, Solo que me perdí ahí en el ordenamiento de la tabla. vale. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces, teniendo claro cómo funciona el concepto de Harmony Search y específicamente el algoritmo de GHS, yo integré ya dentro de la solución que hemos llevado de hill climbing con reinicios aleatorios, recocido simulado, yo incluí ahí a GHS, ¿sí? Como una solución para los problemas de la mochila. Y voy a explicarlo en específico porque en este caso yo no puedo usar el tweak que está allí en el que funciona para el recocido simulado, y para hill climbing con reinicios, porque te dan cuenta que el tweak para lo que es aquí ya no existe, existe es la generación de esa nueva solución o ese nuevo improviso, ¿sí? Esa nueva armonía. Y tiene que cumplirse en esas tres reglas, porque si no, pues estamos haciendo ahí una mezcla rara.
Entonces, primero que todo voy a conectarme aquí para poder cargar los problemas de la mochila. Materiales, diapositivas, mochila binaria, problemas, y son estos problemas. Listo, aquí ya abrió. Tengo que crear la carpetica de problemas. Nueva carpeta, problemas, listo. Y ahora sí me traigo estos datos para acá. Ahora sí, ya. Y los pongo explícitamente allí. Listo. Advertencia que eso se me pierde si pago la esta. Ahí ya quedaron montados. Ya quedaron. ¿Listo? Entonces, aquí librerías, bueno, todo lo que ya sabemos. Aquí está también la solución típica que vimos con la inicialización, con el twig. Están los hill climbing. Está aquí el hill climbing con reinicios, la ejecución, el recocido simulado. Y es bueno acá, hasta que se llega acá. Entonces voy a decirle que me corra esto. Ejecutar celdas anteriores a la celda seleccionada. Listo. Entonces ahí ya está corriendo todo otra vez. Y uy, qué rápido, ya terminó. Y ahora vamos a ver el algoritmo. El que voy a utilizar es el GBHS, el último que les mencioné, que funciona de una vez bien para variables binarias y demás, ¿cierto? No el HS básico, porque ese nos tocaría mirar cómo hacer el cambio de 0 a 1 y eso. Entonces, miren qué hacen. La inicialización, esta es la inicialización. Recibe que las máximas CEFOS, yo no lo estoy haciendo con el número de improvisaciones, pues porque todos los algoritmos lo estamos haciendo con más CEFOS y ya. El tamaño de la población, o lo que llamamos la memoria armónica, el tamaño de la memoria armónica, el valor del Pitch Adjustment Rate, el valor del Harmony Memory Consideration Rate, y ya, estos son valores que me van a pasar a mí para ejecutarme. De hecho, aquí cuando ya me ejecutan, pues aquí me dicen esos valores, las CEFOS, eso ya los establezco, ¿de acuerdo? Bueno, después, ¿qué hacemos? En el proceso evolutivo, pues esto es lo típico, ¿no? Para llevar la curva de convergencia. Acá hago la inicialización de la población, ¿sí? Pues yo ya empiezo a contar las CEFOS, porque son las que me paran el algoritmo, ¿no? Y yo necesito que quede bien registrado allí en la EFO 0, en la 1, en la 2 y en la 3 y así sucesivamente. Entonces, pues yo sé que tengo que generar tantas soluciones en la población o en la memoria armónica. Entonces, ¿cuántas? De 0 hasta el Harmony Memory Size. Creo la solución. Aquí la solución la inicializo como lo hicimos anteriormente, o sea, aleatoria. Recuerden que ese aleatorio era, eh, si era una mochila de 20 elementos, pues ir tomando aleatoriamente el 5, el 12, el 14, el 3, el 7 y así, e irlos metiendo dependiendo si cabían o no en la mochila, ¿cierto? Que no se podía de izquierda a derecha. Entonces ahí genero la solución. Si el contador está en cero, quiere decir que no tenemos todavía mejor solución, ¿sí? Para llevar la mejor solución y esa mejor solución, con esa mejor solución ir registrando el histórico de la curva de convergencia. Entonces, si quiero lo hago, si no quiero no lo hago porque puedo hacer eso directamente con ordenando la población y yo sé que arriba me va a quedar la mejor solución. Pero pues lo hago por pereza de tener que estar sacándolo de allá. Entonces aquí creo la mejor solución y simplemente es una copia dura, una copia completa de esta solución que acabé de crear. Como es la primera que creé, pues yo digo usted es la mejor, entonces le hago una copia. Si no es la primera vez, sino que es la segunda iteración, pues ya no es la segunda, entraría aquí y me preguntaría si esa solución es la mejor solución. Es decir, si esa solución tiene un mejor fitness, pues reemplaza a la mejor solución, ¿cierto? Y pues al reemplazarla, cuando yo haga esto, pues ya automáticamente en la curva de convergencia me está quedando registrado cuando voy creando soluciones aquí. En el primer EFO creé una solución buena, pum, la registré. En el segundo EFO era mala, no, entonces no pasa nada. Registro otra vez la que ya tenía como buena. En la tercera iteración registré una solución mejor. Pues es mejor que la mejor, sí. Entonces ahora esa es la que se registra en la curva de convergencia para que me quede bien hechecita la curva de convergencia. Y aquí voy agregando en esta lista la población, todos los elementos, mire, todas las soluciones las voy metiendo allí.
Entonces en HM, que es Harmony Memory, en la memoria armónica o la población, ahí estoy metiendo a todos. Y pues voy haciendo el conteo de las EFOs, que es lo último, EFO más uno, le voy sumando. Entonces aquí al final, cuando yo termino esto, yo ya tengo mis 20 o bueno, aquí como lo hayan corrido, aquí estamos corriendo específicamente con una memoria de 10. Entonces estaríamos teniendo 10 soluciones con sus fines, ¿cierto? ¿Por qué con sus fitness? Porque recuerden que en inicialización allá se evalúa el fitness, ¿sí? Eso no se nos puede olvidar, ¿no? Porque si no uno tendría que colocar acá ese punto de evaluate. Pero no lo hacemos así porque ya sabemos que en inicialización siempre se hace la evaluación del fitness. Ahora aquí, ¿qué hago? Ordeno la matriz o en la población o en la memoria armónica, como la quieren llamar. La ordeno por el campo fitness, ¿sí? Entonces, y le digo que queda en reversa, es decir, arriba los de mayor valor y abajo los de menor valor, ¿cierto? Por eso en reversa. Y por cada elemento del vector, como es una solución, recuerden que la solución tiene diferentes campos, tiene el, el vector de celdas, tiene el fitness y demás. Entonces yo acá le digo que cada elementico de la lista, me haga el favor, lo va a comparar, pero tomando solamente el valor de fitness. Y esto ya me lo deja ordenado, de mayor a menor por fines. Después viene todo el proceso de iteración, el de optimización. En este proceso, fíjese que aquí ya arranca diciendo desde HMS, o sea, desde 10 hasta el máximo de EFOS. Pues para que me quede bien llevado el conteo del número de EFOS. Entonces, ya me gasté 10 acá en la inicialización, pues aquí yo ya tengo que empezar, o sea, aquí ya empieza de 0 a 9, entonces aquí tiene que ser de 10 hasta más EFOS menos 1, para que queden las más EFOS, ¿cierto? Entonces, ahí voy contando el proceso iterativo. ¿Y qué hago? Recordemos que tenemos el problema de que no podemos tomar de izquierda a derecha la bendita llenada de la mochila, porque si no le vamos a dar mayor probabilidad de ser seleccionados a los elementos del lado izquierdo, ¿cierto? Porque si se va llenando, pues los del lado derecho nunca van a tener oportunidad. Entonces, ¿aquí qué hago? Simplemente cojo, si la mochila es de 20, 0 a 19, le hago un shuffle y me van a quedar desordenados los números. Entonces va a ser primero el elemento 8, después el 20, bueno, el 19, el 14, el 1, desordenados. Entonces vamos a recorrer esa lista de elementos que están desordenados. Ya no lo estoy recorriendo de izquierda a derecha. Entonces aquí tengo esa lista de elementos desordenados y empiezo a recorrerlos, ¿cierto? Voy a crear un improviso que en última vez puede haberle llamado S o R como lo llamábamos allá. Simplemente les llamé improviso porque acá lo llaman así. Que es en últimas una solución vacía, ¿cierto? No tiene nada y la vamos a llenar. Entonces, ¿qué hacemos? Yo genero un número aleatorio entre 0 y 1 si es menor que la memoria armónica. Si es menor que la memoria armónica, lo vamos a sacar de la memoria armónica. Si no es menor que la memoria armónica, lo sacamos aleatorio, ¿cierto? Entonces miremos de una vez el aleatorio, que es el más sencillo. ¿Aleatorio qué es? Pues lo saco entre 0 y 1, un número aleatorio entre 0 y 1 y pongo ahí eso. Si fue 0, fue 0, si fue 1, fue 1, punto. ¿Alguien preguntó algo? Entonces, esto me genera un número entre 0 y 1. 0 o 1, mejor dicho. No entre 0 y 1, sino 0 o 1. Entonces, ya resolví eso y seguiría. Ahora, resulta que el caso es que no, que lo va a sacar de la memoria armónica porque el número que generé aquí aleatoriamente fue menor que HMSR. Entonces, ¿qué hago? Busco qué posición lo voy a sacar de la memoria. Entonces, de los 10 vectores que hay en la memoria, me generó el 7. Entonces, voy a escoger el vector 7. Entonces, aquí en POSEM es el vector 7. Entonces, de la memoria armónica, la posición 7. La celda, pues ¿cuál celda? La de ese elemento. Entonces, si el elemento del primero hubiera sido el elemento número 8, pues dice, ah, bueno, lo que diga ese señor que está acá en la memoria, en la posición 7, ¿qué dice para el elemento 8? Dice que 1. Ah, bueno, entonces aquí pongo 1. O sea, que va en la mochila. ¿Qué dice? No, que 0. Ah, no, pues entonces aquí no va en la mochila. ¿Sí? Ya. Entonces, ya dijimos que va o no va en la mochila. Después nos preguntamos si ese número aleatorio generado en esta línea es menor que par. Ah, es menor que par. Si es menor que par,
Entonces dice, ah, no, fácil, sáquelo del mejor de la memoria. ¿El mejor dónde está? En la posición cero, porque la posición cero es donde hemos quedado el que tiene mayor fitness. Y de ahí para abajo todos están ordenados. Entonces, solo con esto yo ya estoy haciendo lo que el algoritmo pide. Por cada una de las dimensiones, vaya de una vez creando el 0 o el uno para cada dimensión sacado de la memoria, sacado del mejor de la memoria o sacado aleatoriamente, que son las tres reglas. Cuando termina de generar ese ítem que acabó de generar, ¿qué hacen? Primero mira si fue uno. Si fue cero no habría nada que hacer, entre comillas, ¿cierto? Si fue cero no habría nada que hacer. Pero si es uno, ¿qué pasa? Tengo que preguntar si ese señor cabe en la mochila o no. Porque pudieron ya existir varios unos que me llenaron la mochila. Y me dice que este tengo que seleccionarlo, pero la mochila ya está llena. Entonces yo tengo que preguntar, ¿la mochila no está llena? Entonces, lo que tiene la mochila ahorita, más este elemento, no revienta la mochila, o sea, está dentro de la capacidad de la mochila. Sí, sí. Ah, bueno, este señor entra, entonces por ello se le aumenta ese peso de ese elemento, se le aumenta el valor de ese elemento y ya. Pero ¿qué pasa si esta pregunta aquí es que él reventó la mochila? Si lo llego a meter, revienta la mochila. Ah, no, pues entonces no, este no puede ir y lo vuelvo a poner en cero. Porque no puede ir. Muy a pesar de que la regla y la generación aquí decía que sí, ese está bueno, ese metámoslo, lo que sea. No, no, pero es que revienta la mochila. Entonces no se puede. ¿Sí? Entonces desde esa perspectiva, aquí yo estoy haciendo el control de la restricción. ¿Sí? Yo no estoy metiendo por meter, meto hasta que ya la mochila se llenó. En este punto tengo ya la solución creada, pero tengo además otra cosa, ya la tengo evaluada. Y ustedes van a decir, pero profe, usted en ninguna parte llamó evaluate. En ninguna parte llamó evaluate. Y es verdad, en ninguna parte llamé evaluate. Pero aquí estoy creando el valor de la función. Porque cada vez que prendo algo, lo cuento. Prendo algo, lo cuento. Lo cuento tanto para su fitness como para que le calcule el peso a la mochila. Entonces yo estoy, cuando termino esto, tengo la solución creada, pero además tengo el fitness calculado y cuánto pesa la mochila. ¿Mm? Finalmente, ¿qué hago? Pues pregunto si soy mejor que el mejor, y si soy mejor que el mejor, reemplazo. Pues para todo el tema de las curvas ¿de qué? De convergencia, yo reemplazo este como el mejor, si soy el mejor. Pero además acá recuerden que había la estrategia de mirar si ese elemento entra en la mochila, ¿sí? Si entra o no en la mochila, si entra o no en la población, en la memoria armónica. Entonces, ¿yo qué hago? Inserto ese elemento a la memoria armónica y después de insertarlo ordeno de mejor a peor y borro el último elemento. Ya, se acabó el problema. Aquí hay muchas formas de hacerlo que tal vez puedan ser mejor. Yo primero preguntaría, ¿yo soy mejor que el peor? Si sí, haga. Si no, no haga nada porque pues así me ahorro una ordenada. ¿Sí? O sea, yo podría aquí llegar y decir si Harmony Memory, el último se supone que es self.hms-1, ¿no? Porque si fuera HMS se nos desborda. Si este señor punto fitness eh, es menor, si es menor que el improviso, ¿sí? Entonces, mire, ¿qué estamos haciendo? Si este señor es más malo que este señor, entonces ahora sí, vale la pena. Este entra, lo ordenamos y sacamos al último, que en última es sacar al peor. Pero si esto no sucede, si yo no soy menor, pues no haga nada. ¿Para qué me voy a poner a hacer eso? Sería perder tiempo. Lo meto y lo vuelvo y lo saco. Entonces así queda mucho mejor. Y aquí pues meto el tema de los datos de la curva de convergencia y sigo contando las iteraciones. Cuando termino de hacer todas las iteraciones, de acá arriba hasta abajo,
pues retorno el mejor y el peor y demás. Este algoritmo es el que me entrega estos resultados. Entonces me está entregando para esta mochila, en este caso solamente la primera mochila, me está entregando un resultado de 2.93, corriendo con poquitas iteraciones, con 100 iteraciones. Bueno, ese digamos es el, el algoritmo de hill climbing, en este caso el algoritmo de la mochila para resolver el problema de la mochila binaria utilizando los tres algoritmos HC, HCRR, SA y el de la mejor búsqueda armónica global. Y por ejemplo aquí está la comparación de los resultados de las curvas, ¿sí? Y ahí se puede ver por ejemplo cómo el GHS desde por aquí ya le empieza a ir bien, 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 ya desde por aquí ya casi que es de los mejores, ¿cierto? Aunque se está quedando atrapado un óptimo local que recocido simulado, ¿no? Porque si vemos acá los resultados, estos tres se salen y en cambio GBHS se quedó atrapado, ¿sí? Pero solo en este ejemplo, o sea, eso podemos mirar aquí cuando se corren todas las repeticiones dentro de los diferentes problemas, se pueden ver el diferente comportamiento del algoritmo. Aquí en general es la mejor solución, más o menos aquí se ve que el rojo es la mejor solución para el primer problema, se puede ver que aquí para este se la lucha, pero también le va bastante bien. Aquí pues le va de una muy bien, de hecho desde muy al principio ya tiene la mejor solución. En este también le va muy bien, desde muy al principio está mostrando que ese rojito va por encima de todos los demás. En este, pues el problema parece que es muy sencillo para todos en general, porque todos encuentran muy rápidamente la respuesta. En este otro problema vuelve a ser GBHS quien manda la parada desde muy al principio. En este, pues al principio no, porque por acá le ganan HC y HCRR, pero por acá ya levanta y es la mejor solución en promedio. Este problema es muy sencillo, todos muy rápidamente tienen la solución. En esta hay una guerra bastante dura, ¿sí? Acá vuelve y juega y estos ya son pues problemas más difíciles, ¿no? Que son los de la mochila 1. Acá en mochila 1 pareciera que el mejor es HCRR. Y bueno, aquí él sigue corriendo porque bueno, ahí apareció la segunda. En este definitivamente GBHS es muchísimo mejor en la mochila 2. Está logrando resultados que son bastante más lejanos unos de otros. Y así sucesivamente. Entonces, preguntas, ¿me entendieron? ¿No me entendieron? Que para la próxima semana sí vamos a hacer una revisión. ¿Y la revisión cuál va a ser? En parejas, en parejas van a hacer un algoritmo, en este caso un algoritmo genético. Entonces tienen que averiguar cómo hacer un algoritmo genético para resolver el problema en la mochila. ¿Sí? Y lo integran dentro de este que les estoy mandando. O sea, cada uno hace su algoritmo y lo integra. Entonces allá ustedes van a tener que hacer varias cosas. Porque ahí ya se crea una población. ¿Sí? Lo mismo. La creación de la población casi que es la misma que está ahí. Tengo la población. Después van a tener que seleccionar, por ejemplo, dos padres, dos soluciones de esas 10 o 20 o 30 o 40, pues el tamaño de la población lo definirán ustedes. Y en esa población tienen que seleccionar dos, pero tienen que asegurarse que sean diferentes. ¿Sí? La forma de seleccionar los dos hay muchas formas. Digamos la más sencilla. Selecciono dos números aleatorios que sean diferentes entre sí, de 1 a 20 si la población es de 20, o bueno, de 0 a 19. Entonces, en Python, pues ustedes ya saben que hay una forma de generar números aleatorios sin que se reemplacen, o sea, sin que se repitan. Y le digo, genéreme dos números entre 0 y 19 que no se repitan. Entonces le va a generar el 7 y el 9. Entonces simplemente generó a dos padres, un padre y una madre que iban por ahí por la calle y dijo, ustedes dos van a tener hijos. ¿Sí? Esa sería una solución. Hay otras soluciones. No, seleccione primero el padre, ¿cierto? Y después seleccione un grupo de, por ejemplo, tres candidatos, o sea, tres, digamos, si fue digamos, selecciona un padre.
Entonces, para seleccionar la madre, dice, no, seleccione 3 soluciones aleatorias diferentes al padre. Obviamente no puede ser la misma. Y de esos 3, diga cuál podría ser la que es mejor para él. Y digamos que podría ser por el fitness. Entonces, escogiste 3 candidatas y la que tenga mejor fitness se cruza con este padre. ¿Sí? Que técnicamente en la vida real sería como al contrario. Una mujer, 3 pretendientes y escoge el mejor. Exacto. Entonces, ese podría ser otra forma de hacer la selección de los dos que se van a tener hijos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo tienen los hijos? Entonces, tengo 2 soluciones, ¿cierto? Que tienen ceros y unos para decir cuáles elementos van en cada uno, ¿cierto? Entonces usted podría decir, ah, bueno, cogemos del padre y yo saco la lista de cuáles elementos sí lleva, los que sí lleva, los que nosotros llamamos ya los seleccionados. Entonces digamos que seleccionó el elemento 8, el 12 y el 15 y el 19, 8, 12, 15 y 19. Entonces de esos 4 se queda con 2, solo con 2. Para crear el primer hijo, se crea con 2. Y de el segundo padre o de la madre, entonces selecciona aleatoriamente elementos que complementen esos 2 que ya seleccionó. Entonces los va sumando siempre y cuando no se reviente la mochila, ¿no? Los va sumando y ¡tin! Ya quedó con una solución que tiene la mitad del padre y el resto lo sacó de la madre, ¿cierto? Soluciones que no existan acá, ¿no? O sea, yo no puedo, si aquí estaba el 8, el 12, el 15 y el 19, y aquí volver a sacar el 8 si ya lo tengo, ¿no? Eso no tiene. Entonces, así crea un hijo. ¿Y cómo crea el segundo hijo? Al contrario, de la madre, saca 2 elementos, los pone en el hijo y llena el resto aleatoriamente con cosas del padre, de los que ya tiene el padre, sin que se llene la mochila. Esas 2 soluciones comparten tal vez algunos datos, pero no todos. Pero sí lo que se sabe es que salieron de la combinación de la padre, de los genes del padre y de la madre. Entonces ya tenemos 2 soluciones. Descalculamos el fitness, ¿cierto? Y eso, todos esos hijos los vamos metiendo en una nueva población. Tenemos la población de padres acá a un lado y aquí vamos generando la población de hijos. Cojo 2 padres y pin, genero 2 hijos. Cojo otros 2 padres, 2 hijos. Otros 2 padres, 2 hijos. Otros 2 padres, 2 hijos. Y así sucesivamente. Al final me quedan 2 poblaciones. Si esta tenía 20, esta también tiene 20. Las junto, las ordeno y las corto de tal forma que me queden 20, es decir, los 20 mejores entre los padres y los hijos. Esa, por ejemplo, es una alternativa para que la vayan pensando. Otra alternativa es, bueno, generé los 2 padres de alguna forma, hago los cruces, entonces generé los 2 hijos. A esos 2 hijos yo puedo decir, ay no, pero a los hijos a veces toca modificar, mutarlos. Entonces alguien puede decir, ah bueno, entonces apaguémosle de lo que se le generó, apaguémosle algo. Entonces él tenía esto del padre, esto de la madre, pero apaguémosle algo y pongámosle una cosa o complementémosle, adicionémosle hasta que quede lleno. Entonces ese hijo ya no es solamente del padre uno más el padre 2, sino más un algo ahí, una mutación. Entonces así son los hijos. Se generan, se mutan, se meten en la población, se juntan con los padres y se recorta de tal forma que queden de nuevo el mismo número de elementos en la población. Otra cosa es que alguien diga, no, pues yo no quiero que juntarlos y se maten ahí entre todos, sino que más bien yo lo que quiero hacer es que cuando yo cojo los 2 padres y genero los 2 hijos, entonces yo tengo mi población de padres acá, seleccioné 2 padres al azar, seleccioné 2 hijos al azar, generé los hijos y cuando generé los hijos, comparo los hijos y los pongo a competir con los papás. Si son mejores, los entro en la población y si no, no. Ah, bueno, esa es otra alternativa. ¿Sí? Entonces así, usted al final tiene esta población o con los padres que le ganaron a los hijos o con los hijos que le ganaron a los padres y le queda de una de los 20 que son. Y pues borra la población anterior y se queda con esta, con la nueva. Entonces hay diferentes formas, ¿sí? Ahí ya los dejo a la creatividad. Pues por eso el trabajo es en parejas.
La idea es que trabajen utilizando este mismo código, o sea, allí abajo lo que harán es crear un nuevo, una nueva línea de código con su algoritmo de genético y por dentro pues mirarán qué tiene que quedar directamente dentro del genético y qué se debe hacer por ejemplo, en la clase solución. Alguien dirá, no, para mí el cruce debe ir en la clase solución, eso no debe quedar en la clase genético. O para mí la mutación debe quedar en la clase solución y no en genético. O alguien dice, no, ¿cómo va a meter usted allá el cruce en la solución? Eso no puede ir allá, eso tiene que ir en... Bueno, esas decisiones tienen que tomarlas, pero la idea es que las tomen sabiamente, ¿no? Porque recuerden que en programación orientada a objetos, lo que buscamos es que cada clase haga lo que tiene que hacer ella, su responsabilidad, y tenga pues la relación con las otras clases donde tiene que reportarle cosas o donde él necesita que hagan cosas, pero que sean responsabilidades bien separaditas, ¿sí? Entonces tal vez meter un método en solución que no debía ir en solución, pues hace como que el código empieza a enrarecerse, ¿sí? Entonces piénsenlo bien, pero la tarea es esa. La tarea es hacer un algoritmo genético para resolver los problemas de la mochila que están en ese, digamos, en ese código o que están disponibles y que haga las tareas típicas de un algoritmo genético. Generar la población, después crear una siguiente población con base en procesos de selección de padres, cruce de hijos, mutación y reemplazo de la población. ¿De acuerdo? ¿Les quedó claro? Vale, les quedó claro entonces. Entonces ya ustedes se organizan. Me imagino que estarán quiénes. ¿Quiénes son los grupos? Ya se definieron por grupo o no? Como los he visto organizados en las clases, casi siempre los mismos. Catalina al lado de Gloria, Iván al lado de Alexis y a Luz Ángela le tocaría con Ana Lucía, me imagino. No sé, igual cuádrense, ¿de acuerdo? Grupos, parejas, parejas. Grupos de tres no. El tercero siempre es un polizón. Entonces parejas, ¿ok? Vale, ingeniero. ¿Listo? Bueno, yo creo que dejaríamos por allí. Entonces, ahí les queda para que hagan la tarea. Esa tarea sí es calificable, ¿no? La revisamos en la próxima semana. La idea es que recuerden que allá al final ustedes corren y al correr lo que van a hacer es incluir, además de los que ya están, incluyen para que se corra el algoritmo genético y ustedes puedan ver allí si en las curvas de convergencias le ganan a los otros algoritmos o si no ganan. ¿Ok? Así Suele ser como, el código, ¿no es cierto? Como con comentarios y así. sí, 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 o sea, un código bien hecho y usted me dice, no, profe, aquí hacemos este cruce y pues yo miro el código, pues tendré que entenderlo, ¿no? Ya, ojalá sea código en inglés, ¿no? No en chino, porque es que hay unos que hacen un código que, Dios mío, bien hechecito, o sea, bien estructuradito, lo mejor posible, ¿de acuerdo? Pero no tienen que hacer documento, o nada, nada, o sea, solamente el código, la ejecución y que se vean allí los resultados, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Ok. Sí, así está, tren. Bueno, Listo. entonces, Profe, una consulta sí, en el código que está en el Modlet. ajá. Lo abro, pero me abre el código de hace 8 días. No me abre el que nos mostraste ahorita en la clase, sino que me abre el de hace 8 días. Listo, y entonces lo miramos y ya tiene que aparecer el que es. HCR. Ahí está. Pruébenlo, por favor. Ahora sí, 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 ya quedó ¿Sí? perfecto. Sí, sí, Listo. ya sé cuál es. Gracias, profe. Vale, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta Feliz fin de luego, que esté Profe, semana. bien. gracias. Chao.
Chao. Hasta luego a todos. Hasta luego.